comprender sus manifestaciones de alteración. Para ello, pues vamos a recordar qué sabemos. Número 2, vamos a establecer unas consideraciones generales. Número 3, vamos a hablar cómo es por fuera. Número 4, vamos a hablar cómo es por dentro. 04. Vamos a hablar de la irrigación, de las conexiones, la función y la aproximación clínica. Vamos a tratar de realizar esta clase hoy y mañana. Entonces, el primer objetivo es qué conocemos hasta el momento. Recordemos que el cerebro está constituido por dos hemisferios y están unidos a nivel de vértice. También conocemos que la superficie está tachonada de surcos que van en sentido más o menos transversal y que delimitan las láminas o folias. Láminas o folias. También conocemos que el cerebelo está unido al tallo cerebral por tres pares de pedúnculos: superior, medio e inferior, con el bulbo, con la protuberancia y con el mesencéfalo. Internamente conocemos que el cerebelo, lo hemos venido estudiando de dentro hacia afuera, cavidad, que es el cuarto ventrículo, compartida con el tallo cerebral, sustancia gris profunda, que son los núcleos profundos del cerebelo, sustancia blanca, que aquí se denomina centro medular, y sustancia gris superficial, que es la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa. También sabemos de qué está constituida la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris está constituida por cuerpos neuronales. ¿Qué es que le pasa? Prolongaciones dendríticas y terminales axonales de otras neuronas, células gliales y vasos sanguíneos. Sus axones van a terminar a los núcleos profundos y en la sustancia blanca se cubre de vaina de mielina. Y vuelve y la pierde cuando llega al núcleo. La sustancia blanca, desde luego, que es el centro medular o el árbol de la vida, está constituida por axones mielinizados, sustancia gris, células gliales y vasos sanguíneos. Bien. Del cuarto ventrículo, ¿qué conocemos? Que tiene un piso o fosa romboidal y un techo, constituida por el pelo medular superior y el cerebelo. ¿Qué otra cosa conocemos? Pues que el cerebelo está irrigado por... ¿Quién es que está irrigado?
¿Usted, hija? ¿Ay, Lucho? Lógico, por entrar cerebrosa. ¿Usted, hija? Por el sistema vértebro-basilar, hombre. Ramas del sistema vértebro-basilar. Bueno, ¿tienen alguna objeción? Hasta ahí se supone que es lo que usted debe conocer. El segundo aspecto, el segundo objetivo son las consideraciones generales. Y ahí vamos a hablar inicialmente de su ubicación. ¿Dónde estaría ubicado el cerebelo? Está ubicado en la parte posterior de la fosa craneal posterior, igual que el tallo cerebral, ¿no? Solo que el uno está adelante y el otro está atrás. Detrás del tallo cerebral y del cuarto vínculo. ¿Qué forma tendría? Que es el segundo aspecto. Que es de un corazón truncado por el vermis, ¿no? Entonces, esta vista, miren, esta vista, esta superior, así, a ver, toda esta superficie. Entonces, esa sería la vista superior. Tiene la forma de un corazón truncado por el vértice. Por el vértice, perdón, miren. Entonces, para la ubicación, la parte posterior de la fosa craneal posterior, debajo de la tinta del cerebelo, por detrás de los cuartos del tallo cerebral y del cuarto vínculo. Entonces, esta es la vista superior, que tiene la forma de un corazón, y estaría alojado el tallo cerebral, truncado por su vértice. O cortado, pues. La tercera consideración general son las relaciones. Entonces, por arriba tendríamos la cisterna superior y la tinta del cerebelo. Por abajo, el bulbo y la cisterna magna. Por delante tendríamos pues el tallo cerebral a través del cuarto ventrículo. Y por detrás tendríamos la escama del hueso occipital, cubierta por las membranas hemígenes, líquidos cefalorraquídeo y vasos sanguíneos. Por los lados me sirve este. Tendríamos el tallo cerebral y el seno petroso superior, el seno lateral. Se une el petroso superior con el seno lateral y forma el seno sigmoideo, mira el seno petroso inferior. Entonces, por los lados tendríamos adelante la porción petrosa del hueso temporal y por detrás la escama del hueso occipital. En la línea media, esta, mire aquí, tendríamos
la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo. La relación con la porción petrosa del hueso temporal es importante porque ahí se encuentran estructuras, ¿se acuerdan? Oído externo, oído medio y oído interno. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Ahorita. El canal carotidio. El acueducto del nervio facial. Las celdas mastoideas. Entonces, ¿qué es que pasa cuando ocurre una otitis media? La otitis media se hace en dónde, ¿en qué parte, hijo? ¿Cuál es el oído medio? ¿Qué es que pasa ahí cuando hay una otitis? A mí me da horror cuando hay esas vacaciones porque se les borra el casete. Pues que se llena de pus y ellos se trata de salir por donde encuentre algo débil, y uno de ellos pues es la membrana timpánica, y entonces sale por el oído externo, lo que se llama, ¿cómo es que se llama eso? Otorrea. Si fuese líquido cefalorraquídeo sería otorraquia. Y si se va hacia arriba, ¿qué es que hay, mija? ¿Qué se acuerda? No. ¿Usted, hija? No me agache, que se agachen, yo les pregunto. A ver, Lucho. ¿Cómo así, hola? ¿Cómo se llama la pared superior del oído medio? De hecho, claro. Tegmen tímpano. El tegmen tímpano, ¿no? Y entonces está en relación con la fosa craneal media. Y entonces ahí están las meninges. Y ahí está el lóbulo temporal, parte del lóbulo frontal. Entonces se gana usted, porque la pus borrada del hueso. Y se gana una meningitis, una meningoencefalitis. Entonces es importante conocer el oído medio. Y si se va medialmente, ¿qué pasaría? La pared medial, ¿qué es que hay ahí en la pared medial? ¿Qué? ¿La qué?
¿Cómo se llama a propósito de esa pared medial? No tiene un plexo. Plexo timpánico. ¿Y eso es rama de quién? Me lleve el chanfle. El nervio glosofaríngeo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí se encuentra el promontorio. ¿Y eso qué significa? El ápice del caracol. Y un poquito más arriba está el canal semicircular lateral y el acueducto del nervio facial. Entonces se gana usted pérdida de la audición, pérdida del equilibrio y una parálisis facial. Entonces por eso es que estudiamos las relaciones, a eso es que nos sirve. Entonces una otitis media no es una cosa que hay que dejarla ahí pasar, porque puede tener consecuencias graves. Una de ellas el cerebelo. Una de ellas el cerebelo. Una cerebelitis. Y es en la fosa craneal posterior de difícil acceso. Pero hay que entrar cuando se requiere un tratamiento quirúrgico. Todo por no haber cuidado una otitis media, o sea que el oído, el dolor del oído es que ponerle cuidado. Ah, sí, siempre me ha dado. En una de esas que siempre le he dado le puede pasar una consecuencia. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. En la pared inferior está el canal carotídeo, ¿no? Hacia atrás está, ¿cómo es que se llama? La entrada a las celdas mastoideas. Entonces las celdas mastoideas se llenan de pus, hay una gran inflamación aquí detrás de la oreja y debajo. Los quirúrgicos. El habitus ad annulum, ¿no? Y puede haber una infección generalizada, ¿por qué será? Como dice la canción. Que se llama sepsis. Ya está en la sangre el bicho. La continuidad con la canal carotídeo. ¿Se acuerdan de la fosa yugular? ¿Y se acuerdan de la tuba auditiva? De una faringitis o faringoamigdalitis se puede complicar con una otitis. Está inflamado acá, usted se acuesta y por la tuba va a caer allá al oído medio.
y a través del canal carotídeo. Si ustedes se acuerdan que queda un hueco, ¿no? Ahí cuando uno voltea a ver la fosa craneal media, ve el orificio interno del canal carotídeo y una falta de hueso ahí lateralmente, a veces queda muy delgadito ahí, se llena a veces de cartílago. Entonces por ahí se va el bicho, la sangre, o por la vena. Bueno, entonces pasemos a preguntas, por favor. No las dejan ni descansar. Bueno, pasemos a la configuración externa, que es el tercer objetivo. Vamos a particularizar cómo es por fuera, pero yo ya tengo que tiene dos hemisferios unidos por el vermis y que hay una serie de surcos que pasan más o menos transversalmente y que separan las láminas o folias. Bien. Es muy, digamos. O que venga. Bueno, ¿sabes que a mí me gustan mis dibujos? Los estudiantes me critican, pero pues eso no tiene, pierde. Para poder describir el cerebelo, pues los autores tratan de ver unas caras y unos bordes que separan las caras. Entonces tenemos, miren, una cara superior, es un corte sagital, una cara superior y una cara inferior. Cara superior y cara inferior. Y lo que separa una cara de la otra, pues será el borde, o circunferencia, dicen otros. Entonces la cara superior, podemos hacerla aquí, miren. ¿Qué pasó? Está intermitente, digamos. Entonces la cara superior es una vista así, donde vemos esta superficie, y entonces vemos el vermis en la línea media. Y casi no se ve porque es más o menos congruente con las paredes laterales. Acá miren. Y visto de frente sería más o menos así. Miren. Entonces este sería el borde. Esta sería la cara superior y esta sería la cara inferior. Entonces esta sería la cara superior y esta sería la cara inferior. Entonces aquí estaría el borde del cerebelo.
Lo vemos mejor aquí, mírenlo aquí. Y presenta hacia los lados un ángulo, es más o menos obtuso, no es tan angulado. Y entonces tendríamos nuestro vértice aquí. Entonces observe que la cara superior es en forma de techo, no es plana. Y por ello es que con lo que se relaciona, que está encima, miren, ¿qué sería esto? ¿Qué sería eso? Azul que acabo de pintar. La tienda del cerebelo. Aquí es donde se va a unir el seno petroso superior con el seno lateral. Y de aquí va a descender así. Bien. Bien. El seno sigmoideo va a salir por el foramen yugular. ¿Se orientan? Entonces este va a ser donde se origina el seno recto. Este va para acá atrás. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien, entonces en este, que es una vista superior, así, es este, aquí hay una prominencia. Y usted no la ve ahí, pero la ve aquí, mire la aquí. O la ve aquí, observe. Que es el montículo, se llama. Y este será el vermis superior. Vermis superior. Y las partes laterales van en bajada, miren, como en techo. Y se relacionan con la tienda del cerebelo, con las láminas que conforman la tienda del cerebelo. Dicen los autores que más o menos, menos o más, no es nada, 2 tercios anteriores con el tercio posterior hay una línea bien marcada. La fisura. ¿Qué dicen que es la fisura? Prima. La fisura prima. Gracias, qué pena. Entonces será la fisura prima, estamos hablando que esa estaría aquí más o menos, a este nivel. La fisura prima. Tenemos la cara inferior. La cara inferior se va a amoldar al hueso. Y ahí que tendríamos en la escama del hueso occipital para que se amolde los hemisferios se amolden a esa. ¿La qué? Está la eminencia cruciforme, pero para que se forme ese abultamiento en la cara inferior, porque la cara superior sí es en techo, pero la cara inferior es abultada de lado y lado. Miren, presenta una escotadura aquí en el medio. ¿Ah? No, para que se amolde los hemisferios en el hueso, ¿qué es? La fosa occipital inferior. Entonces se amolda y se cubre de meninges, desde luego. Mire. Por eso la cara inferior es abultada, pero presenta una profunda escotadura. La fisura del cerebelo, y ahí se va a alojar la hoz del cerebelo. Ahí se va a alojar la hoz del cerebelo. Entonces esto sería así, mire. Esta sería la dura madre, la tienda del cerebelo, y entonces esto viene así. Esa sería la hoz del cerebelo. Y ese surco cerebeloso que no está en la cara superior, la cara superior al contrario es abultada,
aparece el montículo. Aquí en toda la línea media hay un surco que es la que llaman también valécula o vallécula. Y ahí se va a alojar la piedra del cerebelo. Esto sería así. También y aquí estaría el seno, la hoz del cerebelo. Ese borde lateral presenta, que separa la cara superior de la cara inferior, presenta dos escotaduras, una más amplia adelante y una más pequeña atrás. La escotadura cerebelosa anterior y posterior. La anterior va a alojar el tallo cerebral y la posterior la hoz del cerebelo. Esta sería la confluencia venosa, si están de acuerdo. Y el seno lateral, y así viene el seno petroso superior, si están de acuerdo. Y a partir de aquí desciende el seno sigmoidal. Para que nos orientemos. En algunos textos hay unos lo mencionan, otros no, y dicen que un poquito debajo aquí, este nivel, está la cisura de Yggdrasil, y consideran que ese es la verdadera separación entre la cara superior y la cara inferior. Entonces, para efectos de examen, decimos que es cualquiera de los dos, hasta que se pongan de acuerdo sus géneros. Así como en la cara superior está la fisura prima, cerca al borde del cerebelo está la fisura de Yggdrasil. Ahora vamos a ver eso en dónde está exactamente. Y dicen que todo lo que está para arriba es cara superior y ahí para abajo cara inferior. Algunos autores, por ejemplo Snell, dice que la escotadura cerebelosa anterior es la cara anterior del cerebelo. Dice esta superficie. La escotadura cerebelosa posterior estaría aquí. Entonces, si este es el vermis superior, el techo de la valécula donde se aloja la hoz del cerebelo, pues va a ser el vermis inferior. Entonces, para efectos de examen, una alfiler ahí, si no le dicen nada, usted dice vermis. Pero si le colocan especifique vermis superior. Y lo mismo acá abajo. Una alfiler ahí, pues usted si le colocan especifique, dice vermis inferior. Entonces estaría aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué vamos a encontrar en esa escotadura anterior, que para algunos es una cara anterior? Miren. ¿Les parece como a qué es que se les parece esto? Sí, claro, el corazón, pero la neuroanatomía. Al mesencéfalo. ¿A qué? ¿Qué parte del mesencéfalo? Los pedúnculos cerebrales. Bueno, lo estamos viendo de frente, o sea, de aquí hacia allá para ver esta superficie. Entonces vemos en la parte de arriba una estructura así, que une otra estructura así.
y que hay otra estructura así y otra así. ¿Cómo se llama? El medio medular superior, hombre. Y estos serán los pedúnculos cerebelosos superiores, estos serán los medios y este será el inferior. Y entonces esta será la fosa romboidal. Y este vértice inferior se dirige hacia arriba y termina en una dilatación que se llama nódulo. Y de ese nódulo salen los pedúnculos del flóculo. Pedúnculos del flóculo y terminan en los flóculos. Debajo del pedúnculo cerebeloso medio. Y eso es lo que se denomina el lóbulo flóculo nodular. Y debajo de él hay otro surco. Y que se va hasta el ángulo. Lo está viendo por delante. Esta es la cara anterior. Es la fisura posterolateral, que es la que primero se forma y va de ángulo a ángulo, y sobre la cual cae la cara, esta aquí sería el vértice, este sería el montículo, si están de acuerdo, y entonces los surcos pasan de un lado al otro y caen sobre el pedúnculo cerebeloso superior y caen sobre la cisura dorsolateral, porque de la cara inferior también ocurre lo mismo y va a terminar sobre ese surco. Y aquí se encuentra una gran prominencia, que sería ¿qué? ¿Quién se acuerda? El montículo está acá arriba, donde se une la cara superior con la cara inferior en el surco dorsolateral. ¿Para qué? No, hombre, esta prominencia aquí. Amígdala, las amígdalas cerebelosas. Total de que el surco dorsolateral o posterolateral está hacia adelante, mira, hacia atravesado. Y la fisura prima está en V y cae sobre ella. Entonces esta va a caer allá. Entonces por eso es que algunos autores hablan de eso como una cara. Y es por oílio también del cerebelo, dicen. ¿Y por qué? Porque aquí es donde se desprenden hacia el tallo cerebral que estaría aquí delante los pares de pedúnculos cerebeloso superior, medio e inferior. Por la escotadura cerebelosa anterior o cara anterior. Bueno, escucho objeciones, preguntas. Tres. La fisura que se arriba del nódulo floco nodular es la fisura posterolateral. Bueno, aprovechando estamos estudiando la superficie
superficie enseguida. En este objetivo vamos a estudiar los conceptos de lóbulos. Inicialmente se hablaba del lóbulo del vermis y lóbulo de los hemisferios. Entonces, además de que se dijo que se llamaban hemisferios y vermis, también se habló de ellos como lóbulos. Lóbulo del vermis y lóbulo de los hemisferios. Cuando comenzó el estudio de la embriología, si este es el tubo neural, resulta que él se origina más o menos a partir de la quinta semana por los labios rómbicos que crecen hacia atrás y se unen y forman el vermis. Inicialmente se forma una bolsita. Y entonces aparece aquí el primer surco. Miren. Esta es la parte posterior, esta es la parte anterior del tubo neural. Posteriormente comienza a aumentar de tamaño. Y se forma el cuerpo. Y a este abultamiento le dieron el nombre de nódulo, que pues en morfología cualquier cosita que vean, ahí le colocan nombre. Y entonces hablaron de que además de que había dos hemisferios llamados lóbulos y el vermis, lóbulo del vermis, hablaron del nódulo y el cuerpo, y que ese cuerpo pues comenzó a crecer y a crecer y observaron que un surco aquí que aparecía de segundo fuera de aparecía este otro aquí, que era la fisura prima. Pero como ya le habían puesto nombre, porque este surco no lo habían visto todavía, vieron este que era más aparente, porque como estaba más grande lo podían ver más objetivamente. Entonces le pusieron que la fisura prima, que era la primera que apareció embriológicamente, pero después se dieron cuenta que no era esa, sino la dorsolateral o posterolateral, o sea, esta, por debajo y por delante. Entonces dijeron, no, pues es que ya la comunidad ya sabe que eso es la fisura prima, la de arriba. Entonces dijeron, pues para cambiarle el nombre mejor dejemos eso quieto, pero les aclaramos que embriológicamente la primera que aparece es la posterolateral. Y esta sería la segunda. Segunda sería, pues. Dijeron, no, dejemos eso quieto porque ya todo el mundo sabe que no es así. Entonces dejémoslo así, pero aclaramos que embriológicamente no es la primera, sino la segunda, la fisura prima, hablando de la fisura prima. No sé si soy claro. Entonces vamos con el cuento de el nódulo, cuento del cuerpo y la fisura prima. Y aprovecharon para decir, claro, lo que está por delante es el lóbulo anterior y lo que está por detrás hasta la fisura dorsolateral es el lóbulo posterior. Por delante el lóbulo anterior, lóbulo medio o posterior, dicen, claro. Y aclararon más qué era lo que pasaba con el famoso nódulo. Y vieron que se prolongaba lateralmente y salía como una V y terminaba en los lóbulos.
Y a la conexión, los pedúnculos del lóbulo. Sí. De la fisura prima que hace anterior al lóbulo anterior. Sí. Anterior, y este es el lóbulo medio posterior hasta la fisura ortolateral. ¿Lóbulo medio o posterior? O posterior. Y entonces se dieron cuenta de qué era que pasaba con eso, primera dilatación que había ahí, y vieron cómo era que terminaba formándose, como una V. Y claro, el nombre flóculo, pedúnculo del flóculo, y a todos le dieron el nombre de lóbulo flóculo nodular, y después se dieron cuenta de que eso estaba relacionado con el equilibrio. Entonces, más importancia le dieron a esa estructura, difícil de ver. No están haciendo nada, están comiendo ahí. Entonces, primero eran los lóbulos, ¿no? De los hemisferios, y luego el vermis. Luego sale el concepto del lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Y siguiendo el estudio embriológico, vieron que aparecían otros surcos, pero no tan profundos como este y este. Entonces aparece el concepto de lobulillos. Que dividían los lóbulos. Y vienen los nombres, ¿no? Desde luego. Língula, lóbulo central, culmen, desvive, folio, tuber, pirámide, pura, nódulo. Y aún más, vieron de que esos lóbulillos estaban separados por otros surcos, pero menos profundos. Y claro, esas son las láminas o folias, pero no son tan profundos, que dividen cada lobulillo. Profe, ¿me recuerda por favor los nombres de los niños? Ahí está en la conferencia. Usted ya sabe por qué es que el cerebro es así, miren. Y claro, dijeron, los más profundos son los surcos de primer orden. Los que dividen los lóbulos son los de segundo orden, y los que separan las láminas o folios son los del tercer orden. Son menos profundos. Y lógicamente vienen los nombres, ¿no?, de los distintos surcos. Surco precentral, preculinar, la fisura prima, el surco semilunar superior, interior, perdón. Este sería el semilunar superior, este es la prepiramidal, postpiramidal o segunda y la fisura dorsolateral. Y desde luego que esos surcos se continúan hacia la superficie, hacia los hemisferios. Por de que si yo cojo esta estructura y la pongo plana, entonces quedaría así, si están de acuerdo conmigo. Aquí estaría la fisura, aquí estaría la língula, lóbulo central, culmen, declive, folio, tuber, pirámide, ula y el nódulo, el lóbulo nodular.
Entonces observemos. Y aquí estarían lígula, lóbulo central, culmen, declive, folio, tuber, pirámide, cúpula, no, los estarían los lóbulos. Y uno los identifica porque están debajo del pedúnculo cerebeloso medio. Por lo tanto, esta sería la fisura prima. La fisura prima. Este sería el lóbulo anterior, lóbulo medio posterior, y este sería el lóbulo próculo nodular. Pero observemos que a nivel del vermis, los lobulillos se prolongan en los hemisferios. Y vienen los nombres: vínculo, ala, lóbulo semilunar superior, lóbulo semilunar posterior, inferior, perdón, lóbulo semilunar superior, lóbulo semilunar inferior. Hasta que me levanta uno. El lóbulo semilunar superior. Sí, superior, y este sería el inferior. Este sería el lóbulo biventral y esta es la misma. ¿Es lado y lado? Para efectos de práctica, les van a pasar un cerebelo así y van a identificar los lobulillos con sus surcos en el vermis, mas no en los hemisferios. Pero sí deben conocerlo desde el punto de vista teórico. Solo en el vermis, un corte sagittal ascendente. Debe identificar los lobulillos del vermis, pero no los de los hemisferios, pero sí deben conocerlo desde el punto de vista teórico. Aclaro. ¿Otra pregunta? No sé por qué me preguntas así. No ponga atención, no se ponga a escribir que no está en la conferencia. Por eso, claro. A ver, échale pues. ¿Cuál es el lóbulo biventral? ¿Cuál es el lóbulo biventral, mija? No sé qué dijo que es el lóbulo biventral. Es el que está relacionado con la pirámide, mija. Vea, mire. Vea, esta es la pirámide y este es el lóbulo biventral. Hasta ahí preguntas. Ustedes miren cómo va nuestro cerebelo, ¿no?
Y esa es la superficie. ¿Sí? Sí, pero lo que pasa es que los de arriba son anterior y posterior, y los de abajo es superior e inferior. Bueno, recordemos a su vez el músculo cerebroso se fundió con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el inferior con el bulbo. ¿Están de acuerdo? A través del ilio, o sea, la escotadura cerebrosa anterior o cara anterior de atrás. Bueno, teniendo presente esto, viene la clasificación filogenética del cerebelo. Y los autores dicen que en el vermis, língula, lóbulo central y culmen, y la pirámide en el vermis nomás. Son filogenéticamente una parte del cerebelo. Y le dieron el nombre de paleocerebelo, relacionado con la coordinación de los movimientos axiales del cuerpo y de las partes proximales de las extremidades, o sea, la cintura escapular y la cintura técnica. Porque lo más antiguo, lo que primero se forma, pues son las estructuras del equilibrio para que el animal pues, pueda andar, ¿no?, en el medio. Es el lóbulo flóculo-nodular, relacionado con el equilibrio y la motilidad ocular. ¿En qué sentido? Pues que regula los movimientos. ¿Y eso qué es? Pues que le dice quién se contrae y quién se relaja en un movimiento a lo largo del tiempo que dure el movimiento. Entonces, esto hace el lóbulo flóculo-nodular, se llama arquicerebelo. Es lo más antiguo. El siguiente es el paleocerebelo. Paleocerebelo. Relacionado con los movimientos axiales del cuerpo, incluyendo las cinturas escapulares. O sea, controla quién se contrae y quién se relaja a lo largo del tiempo que dure el movimiento. ¿Qué lóbulos estarían implicados ahí? ¿Perdón? ¿Qué lóbulos estarían aplicados o implicados con el paleocerebelo? No, partes del vermis estamos hablando, Sí. el lóbulo anterior y parte del lóbulo posterior, que es la pirámide. Hay una controversia en los autores en cuanto a la úvula. En cuanto a la úvula, ya aparecen los textos que la úvula también está implicada en el arqui. Y hay otros que no mencionan eso, sino que dicen que la pirámide y la úvula son del paleo. Que hay una controversia aquí. Entonces, para efectos de examen, o lo uno o lo otro, hasta que se pongan de acuerdo los mismos. Entonces, la úvula está relacionada con el equilibrio y la motilidad ocular, y o está relacionado con los movimientos axiales, incluyendo las partes proximales de las extremidades. Todo el resto
del vermis y de los hemisferios lo consideran como neo, o sea, de última adquisición filogenética. Y está relacionado con los movimientos voluntarios. No que inicie los movimientos voluntarios, sino que regule o coordine los movimientos del resto del cuerpo. Bueno, aquí en esta superficie aparece otro concepto y es lo siguiente. Ustedes observaron que de la corteza había neuronas que terminaban en los núcleos profundos, cavidad, sustancia gris profunda, centro medular y corteza, y que se mielinizaba, y eso ocurre desde cualquier neurona que se encuentre en la corteza y terminan sobre los núcleos profundos, y esos axones son los que forman la sustancia blanca o centro medular. Con base a esas conexiones de la corteza con esos núcleos profundos, observaron que la corteza del vermis termina en unos determinados núcleos profundos y que la parte adyacente o paravermicular también terminaba en otros diferentes núcleos profundos y que todo el resto, la parte lateral, terminaba sobre otros núcleos profundos, o sea que particularizaba las proyecciones corticales a los núcleos profundos. Entonces, se habla de la región vermicular o zona, la región paravermicular y la región lateral. Por favor, pregunten hasta ahí. ¿Preguntas? Bien, entonces la zona del vermis dijimos que era para la parte axial, incluido las partes proximales de las extremidades, y la zona paravermicular para las partes distales de las extremidades. Entonces esto adquirió un carácter funcional. Y la región, todo el resto, la región lateral, todo el resto estaba relacionada con la planeación y la programación de los movimientos, la coordinación de la planeación y programación de los movimientos. ¿Sí? Pero otra vez, la zona vermicular es para toda la parte axial, la Y paravermicular. proximal de las extremidades.
La paravernicular para el resto, la parte distal de las extremidades y toda la región lateral, planeación y programación de los movimientos. Y aún más aparece otra con respecto a las conexiones aferentes que entran a la corteza y estimulan un núcleo profundo. Las conexiones aferentes entran de diferentes partes del tallo, de la médula espinal o de la corteza, entran por los respectivos pedúnculos y dan una colateral que estimulan los núcleos profundos y de ahí sale la eferencia, como si fuese un arco reflejo que se integra ahí en los núcleos profundos. Pero simultáneamente estimula la corteza cerebelosa. Y de la corteza cerebelosa salen estas fibras que van a los núcleos profundos y ya han visto que son inhibitorias. Las que de la corteza se dirigen a los núcleos profundos, que del vermis, que de la región paravernicular y de la región lateral se dirigen a los núcleos profundos y son inhibidoras. Entonces la idea es esta: una fibra aferente entra, estimula el núcleo profundo y del núcleo profundo sale una eferencia excitadora. Pero como también estimula la corteza cerebelosa, de allá salen fibras inhibidoras, como quien dice lo siguiente. Pónganme en atención. Estas son las fibras eferentes. Entonces la aferente estimula el núcleo y sale la eferente estimuladora. Pero llega a la corteza y de la corteza sale inhibición. Y entonces, ¿cómo es que dicen los autores para entender esto? Pues que un estímulo entra, estimula el núcleo profundo y sale una eferencia excitadora. Pero la corteza le dice cuánto. Por aquí. Entra, estimula el núcleo profundo y sale la excitación. Pero la corteza le dice cuánto se va a estimular. En eso vamos. Entonces la corteza cerebelosa es inhibidora de los núcleos profundos. Y le dice cuánto se va a excitar. ¿Por quién? Por la aferencia que llegó. Entonces observe que además de las conexiones que vienen de la corteza a los núcleos profundos que forman el centro medular, también las vías, las axones aferentes que entran al cerebelo también hacen parte de la sustancia blanca cerebelosa. Entonces ya nos vamos dando cuenta de qué está constituida la sustancia blanca con base a las conexiones aferentes. Los núcleos profundos son los que sacan la principal eferencia del cerebelo, pero la principal eferencia de la corteza es inhibitoria hacia los núcleos profundos, son las fibras de Purkinje. ¿Se acuerdan cuando vimos la histología? Y esas fibras de Purkinje son las únicas que salen de ahí de la corteza cerebelosa y son GABAérgicas inhibitorias. Y van a formar parte del centro medular. Ya es el esquema global de cómo es que funciona el cerebelo. Y con base a esas benditas conexiones que entran, se habla de vestíbulo cerebelo, cerebro cerebelo y la región lateral.
Entonces, con base a estas conexiones aferentes, hablamos de lóbulo flóculo nodular, ¿no? Estas recibe conexiones de los núcleos vestibulares, entre otras, pero están relacionadas con el equilibrio y con los movimientos oculares en su coordinación de los movimientos, ¿no? De los músculos, quienes se contraen, quienes se relajan. El espinocerebelo, ¿dónde van a terminar las que vienen del cerebelo y que entran por el pedúnculo cerebeloso inferior? Pues miren, involucra el paleocerebelo extendido hasta la región paravernicular y lo mismo acá, hacia el lóbulo ventral y la amígdala cuando consideramos hasta aquí, hasta la región paravernicular. Entonces se considera el espinocerebelo. Este compara, esta extensión del cerebelo compara la intención de la corteza con lo que hace. ¿Y eso qué significa? Observen. Va a ver, voy a mover los dedos de la mano izquierda. Entonces unos músculos tienen que relajarse, unos contraerse, para que se pueda realizar el movimiento. ¿Y quién hace eso? El tracto piramidal, en el área de la mano. Entonces la información va hacia allá, contrae unos músculos, pero simultáneamente la corteza le informa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces hay una intención por la corteza de mover esos músculos y le informa al cerebelo por la vía córtico-póntico-cerebelosa, informa el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Cómo se entera el cerebelo de qué fue lo que hizo la vía piramidal? Pues por los haces espino-cerebelosos. Y él compara lo que hizo el tracto piramidal y hace las correcciones por las vías eferentes. ¿Qué correcciones? Pues quién se contrae, quién se relaja y a lo largo del tiempo que dure un movimiento. Por ejemplo, hacer esto, observe, hay microsegundos en cada grado. Este se contrae, este se relaja, los músculos fijadores y los músculos unos son agonistas, el bíceps, por ejemplo. El tríceps es el antagonista, que es el que se relaja. El fijador, los hombros del hombro y los que ayudan al músculo bíceps, como el braquial anterior. Entonces, todo eso a lo largo del tiempo que dure el movimiento es lo que regula este espino cerebelo. Y nos queda el pontocerebelo o cerebro-cerebelo. Entonces son tres: vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y el resto que es el pontocerebelo o cerebelo o cerebro-cerebelo, que es el que planea y ejecuta los movimientos. A lo largo del tiempo, ¿no? Entonces fíjense ustedes lo que está en la superficie del cerebelo. A esto de las conexiones córtico-nucleares, o sea, de la corteza, de los núcleos profundos, y de las aferencias, es lo que se llama la clasificación funcional. Entonces hay una clasificación filogenética, hay una clasificación funcional con base a las conexiones de la corteza con los núcleos, que está relacionado también con la clasificación filogenética y por último las aferentes, vestíbulo cerebeloso, pontocerebeloso, cerebro-cerebeloso y espino cerebeloso.
Pasamos a la configuración interna. Vamos a ver de dentro hacia afuera. Cavidad, que es el cuarto ventrículo. Pero yo ya conozco que existe un piso, ¿no? Piso, ya está aquí. Y entonces puedo hacerlo así, miren. O fosa romboidal también se conoce, ¿no? A este, miren, de aquí hasta aquí. Hay que quitar el cerebelo para poder ver la superficie. Y hay una parte que corresponde a la protuberancia, la mayor parte, y la otra corresponde al bulbo, observen. Este surco medio del bulbo se continúa como surco medio del cuarto ventrículo. Y paralelo a él existe otro, el surco limitante. Y ese surco es profundo acá, arriba y abajo. Que es lo que se llaman fobia superior y fobia inferior. Si trazamos una línea imaginaria horizontal que vaya de un receso lateral al otro, o sea, los de Lushka, divide un triángulo superior para la protuberancia y un triángulo inferior para el bulbo, que es lo que tratamos de decir aquí. Una parte para la protuberancia y una parte para el bulbo. Y en esa línea horizontal imaginaria entra el nervio auditivo y termina en una prominencia que hay que ponerle fe. Es el tubérculo acústico y está formado por el núcleo coclear posterior, que está relacionado con la audición. Y de él salen una serie de unas ramitas que se dirigen hacia la línea media, que son las estrías cerebrosas o estrías medulares. Y me separan, observen aquí, tres superficies. Una, este es el trígono del hipogloso, trígono del vago y el área postrema. Trígono de lado y lado, ¿no? El trígono del hipogloso porque ahí está la parte craneal del núcleo motor del hipogloso. Trígono del vago porque ahí está la parte craneal del núcleo motor dorsal del vago. Y el área postrema porque es el centro gatillo del vómito. Cuando se estimula ese núcleo, la persona no le da tiempo de inspirar para vomitar. Uno hace esto. Eso sí saben, ¿no? Porque cuando se han tomado los embellecedores, les da eso al otro día. No, bota usted una. Y este centro es el que se estimula cuando una persona ha tenido un trauma más o menos severo. No sé si ustedes recuerdan que les preguntan, ¿ha perdido el conocimiento? ¿Ha vomitado? Porque en los signos de hipertensión endocranial eso es lo que se estimula y produce vómitos. La hernia de la amígdala cerebelosa, por ejemplo, estimula ese centro. El centro estaría ubicado aquí, más o menos, miren. Ahí. Y el cerebelo, la amígdala que estaría aquí, pues ella comienza a chorrearse por aquí, miren, y hacia abajo. Y comprime el centro del área postrema. Y entonces, por eso es que se les pregunta cuando han tenido un traumatismo craneal, que se ha perdido el conocimiento y que se ha vomitado. Porque eso me dice a mí que tiene hipertensión craneal. Son las amígdalas las que comprimen la parte posterior del bulbo. Dentro de esos, el área postrema, centro gatillo del vómito.
El resto, miren, es el área vestibular. Área vestibular, porque ahí están los núcleos vestibulares. Ese surco limitante me separa a mí la eminencia media del área vestibular, este surco limitante. Y encima de esas estrías cerebelosas o medulares hay una pequeña prominencia que es el colículo teres o eminencia teres. Ahí se encuentra el núcleo motor del sexto paterno y la rodilla interna en el campo. Y entonces, ¿por qué tanta escama con eso? Pues por cuando hay una lesión a nivel del cuarto ventrículo, puede dar ese tipo de manifestaciones de pares craneales. Compromete la visión, el equilibrio, la movilidad ocular por el sexto par, se le paraliza la cara, una mitad, puede tener vómito, puede tener trastornos autonómicos. Entonces es por eso. Para la práctica, si usted no tiene este esquema mental, le queda difícil, y máximo que usted lo va a ver así, en una mitad. Nos queda el techo. El techo está constituido ¿por qué sería? A ver quién se acuerda. Velo medular superior, ya lo hacía. Velo medular superior. Luego tendríamos el nódulo. Y por último una tela que baja, así miren. Es la membrana tectórica. La membrana tectórica. Entonces, encima tenemos el velo medular superior, que es una membrana que va así, miren, que une medialmente los pedúnculos cerebelosos superiores. Luego tendríamos el nódulo y el pedúnculo del flóculo. Y luego, debajo de ellos tendríamos una membrana que es el velo medular inferior. Notarse que cuando yo hago un corte sagital me aparece el velo medular superior, pero no los velos medulares inferiores, que quedarían más laterales. Y todo esto sería la membrana tectórica. Y aquí tiene un gran agujero que es el foramen de Magellan. Y ahí van a aparecer la tela coroidea, donde están los plexos coroideos. Miren la forma que tiene, y salen por los agujeros de Luschka, o sea, los recesos laterales. Tiene esa forma de una T. Los plexos coroideos. La tela coroidea inferior, que produce los plexos coroideos del cuarto ventrículo, y tienen esa forma de T. Y observen en dónde están, en esta entrada, miren. Aquí en esta entrada, por detrás de la membrana tectórica, o sea, está aquí. Y va a emerger a la cisterna
magna. Vamos a ver más porque ya no